Eduardo, te pediría que por favor lo antes posible, digo, la verdad es que sé que no están obligados, pero como les decía, es bueno que a lo largo de las clases vayan alimentando el caso, para que sea un trabajo mucho más completo y pues que les vaya mejor en su calificación. No es por nada, pero sería una trampita para que lo vayamos haciendo juntos, ¿no? Pero muy bien, Eduardo. Gracias. Siguiente, vamos con Fernanda Coelho. ¿Me escuchan? Me acabo Sí, de unir. hola Fer, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buen día. Adelante, me decías, ¿dónde trabajas? Estamos viendo dónde trabajamos cada quien y si ya escogieron un caso práctico para la evaluación final. Ah, sí, ¿me ven? Sí, 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 sí. Es que estoy desde una tablet. Bueno, yo soy química farmacéutica de profesión, estudié en la UNAM y trabajo Ajá, en una empresa farmacéutica danesa en ok, el área de asuntos regulatorios, todo lo que tiene que ver con COFEPRIS. perfecto. Y ¿Ya elegiste tu caso? elegí, sí, el etiquetado de alimentos, es algo, de hecho, en Ah, lo que trabajé cuando estaba en una experiencia profesional previa. perfecto. Muy bien, muchas gracias, Fer. Seguimos con Gracias. José Candia. Buenos días, profesor, compañeros. Bueno, yo soy José Candia, yo soy politólogo nada más de estudio. Todavía estoy participando aquí en temas políticos electorales en Nuevo León y por lo mismo, por ser de Monterrey, Nuevo León, yo elegí el caso 4, el de sector de manufactura y comercio exterior de autopartes, que se me hace muy propio para el contexto en el que estoy aquí. Muy bien, muchas gracias, José. Seguimos con María Guadalupe Manjarres. Hola, buenos días. En mi caso, bueno, yo soy Guadalupe Manjarres, trabajo en la Universidad Ibero Mm, y en temas de derechos universitarios y elegí ujú, el caso uno de la industria farmacéutica. ok. Ok, muchas gracias, Guadalupe. ¿Te dicen Guadalupe o te dicen María o cómo te dicen? Me dicen Guadalupe, Guadalupe, ok. sí. Seguimos con Mario Bañuelos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, soy Mario Bañuelos, arquitecto. Ahorita estoy como director de estudios y proyectos en gobierno del estado de Baja California. Y el tema que estoy buscando, creo que la primera clase tuvimos una oportunidad de ver si no encontramos uno de mi sector, a lo mejor proponer uno. Estoy por Ujú. mandártelo el día de hoy. Ah, La posible, tres opciones y ya más hacia mi disciplina o mi sector, ¿no? ok, perfecto. Y a ver quién más tenemos aquí. Gracias, Mario. Pedro Llanos. Hola, en un ratillo prendo mi cámara. Eh, yo trabajo en una empresa global china, una plataforma digital, Ujú, este, y quiero hacer mi caso sobre un tema de retenciones del IMSS. Entonces, quiero como meterme en ese tema. de acuerdo. Y finalizamos con Ruth. Ruth Valderrábano. Que Sí, diga, pues ya. Ah, buenos días. buenos días. Prefiero que me digas Ruth porque Aislinn es poco, poco complicado para pronunciar. Ok, Actualmente trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, soy asesora externa ok, y trabajo también en una empresa de mi tío que está en España. Por eso ok. hace 15 días estaba en España y y ahorita actualmente voy a poner un despacho jurídico y estoy en trámite en eso. Y ahorita ya realicé el proyecto, yo escogí el tema del caso 4
sector manufactura y comercio exterior, autopartes. No, Quisiera perfecto. retroalimentar con usted respecto en ese tema porque el profesor anterior le pregunté como que no me contestó, entiendo que está ocupado, pero quisiera retroalimentar con usted y ver si está bien. Sí, con mucho gusto. En el momento que indiques, ¿es una duda respecto a los contenidos del curso que dio Orlando o es de tu caso específico? Digo, para saber en qué momento. Es el mapa de actores. O sea, el profesor me mandó un ejemplo y yo Ajá. hice este mapa de actores. Ok. No sé Bueno, si son uno de esos. si gustas, lo vemos al final de la clase. ¿Te parece, Ruth? Ok, sí, me parece Ok. bien. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Nuevamente, como ya saben, yo soy Fernando Aguilar. Yo trabajé 12 años en la política de mejora regulatoria. Ahorita esta política acaba de pasar por un cambio importante con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted sabe que hubo una serie de reformas son reformas de fondo para lo que tiene que ver con esta política. El propósito propiamente de esta parte del curso es de alguna forma administrar los riesgos regulatorios, que es, digamos, el cabildeo que se puede hacer con el Poder Ejecutivo. Todo lo que vieron en las dos sesiones pasadas con Orlando tiene que ver con el cabildeo en el legislativo, que es donde se configuran, digamos, el primer espíritu del marco legal, ¿no? Es decir, la línea rectora del deber ser, ¿no? De cómo debería funcionar la sociedad. Y en ese aspecto, la ley, ustedes saben que tiene, digamos, esta característica de generalidad y de abstracción en la que muchas cosas se, se intuyen, se infieren, pero no queda del todo claro cómo. Eh, por eso hay un montón de agencias reguladoras debajo que se encargan de materializar en el Poder Ejecutivo el espíritu que intentaron capturar en una ley los legisladores, ¿no? Los senadores, los diputados, o en el caso de los congresos locales, pues nada más los diputados. Entonces, el propósito de estas dos clases va a ser tratar de anticiparnos un poquito, tratar de entender o tratar de conocer las herramientas a través de las cuales podemos nosotros llegar a conocer con oportunidad estos procesos y tratar de tener interacciones, de tener acercamientos con estas autoridades que nos permitan o moldear de alguna forma esa decisión o tratar de jugar un poco a nuestro favor, ¿sí? Entonces, por esa razón les voy a hablar de las herramientas y de las instituciones que se han legitimado, que se han institucionalizado a lo largo de más de 3 décadas en esta política. Y la dinámica que a mí me gusta tener en este tipo de encuentros es justamente la que les decía, es un proceso muy participativo en el que les voy a estar pidiendo su retroalimentación, su opinión, que me ayuden con alguna lectura. Y también, pues, si ustedes tienen en cualquier momento alguna inquietud, algo que necesiten despejar, aclarar, pues se sientan en toda la confianza de levantar la mano aquí con el botoncito. Ya con eso yo me doy cuenta que hay un interés y toman la palabra, ¿sí? Entonces, de manera específica, lo que vamos a tratar de ver es cuál es el alcance, y esto va a quedar muy claro ahorita primer segmento de la presentación, cuál es el alcance de las regulaciones del Poder Ejecutivo, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero estamos más inmersos en la regulación de lo que creemos. Vamos a identificar los escenarios adversos o los escenarios de riesgo, y las oportunidades que tenemos para tener alguna incidencia, como les digo, en estas decisiones, y vamos a conocer cómo es que en este momento está configurado el sistema regulatorio mexicano. Es decir,
cuáles son las piezas del tablero, cuáles son los mecanismos que las hacen funcionar y cómo es que podemos acercarnos a esos mecanismos para tratar de girar una perilla. Aquí les debo decir que producto de esta reforma de la que les he comentado, muchas de estas herramientas han venido sufriendo modificaciones en el último año. De hecho, hay muchas de ellas que aún no están completamente desarrolladas. A decir verdad, la gran mayoría o todas las herramientas tienen un grado de avance un tanto embrionario. Si ustedes nos vamos a meter a ver los portales y van a ver que hay muchas cosas que por lo menos respecto al esquema anterior se han venido dejando de lado, se han venido suavizando, flexibilizando. Y esto, si bien lo podemos ver como un cambio en los paradigmas nodales, en los paradigmas centrales de la política de mejora regulatoria, eh, pues sí nos deja entrever cierta inclinación, cierta tendencia, cierta forma de trabajar de estas últimas dos administraciones, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a empezar con lo que les decía, esta parte de inducción en la que vamos a ver qué tan inmiscuidos estamos realmente con las regulaciones, ¿sí? Y para las regulaciones, lo primero que a mí me gustaría preguntarles es, ¿qué es una política pública? Y bueno, aquí tienen una idea, pero me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Daniel Cruz, eh, alguna política pública que tú te imagines, eh, la que quieres, por favor, digo, considerando que una política pública, como dice aquí, es un conjunto de acciones, decisiones del Estado que se implementan para solucionar un problema público específico, ¿sí? Pero alguna política pública de la que tú tengas conocimiento. Bueno, ahorita que está muy de moda la ley de economía circular, ¿no? Podría ser. Se Ok, supone que con esa nueva ley, eh, pues se generarán menos residuos, ¿no? Se supone, ok, ¿no? Ahora lo interesante es ver el reglamento, porque además siempre me ha encantado esta parte de que quien toma las decisiones no consulta a, a los generadores o a los involucrados, ok. ¿no? Yo podría decir que es esa. Perfecto. Fernanda, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué política pública te viene a la cabeza? Cuando te pregunto qué es una política pública, ¿ves esto? ¿Cuál se te ocurre? Yo, Fernanda Coello, porque hay otra Ajá. Fernanda. Sí, sí, tú, Fernanda Ah, Coelho. pues yo pienso en el tema de salud principalmente. Yo lo Ajá, que entiendo es que la política es como la mayor jerarquía y ya de esa política se generan todas las regulaciones, reglamentos, leyes. Primero las leyes, luego los reglamentos y luego las normas de cada política. efectivamente. Entonces, pensando en salud, pues se Ajá, pone la Ley General de Salud, ¿no? la Ley General de Salud. Ok, muy bien. Pedro, ¿tú qué opinas? ¿Qué política pública se te ocurre? Eh, por ejemplo, se me ocurre una en la que participé de promoción económica internacional cuando estaba en Cancillería. Ujú, Entonces, en ese entonces había una triada, era ProMéxico, Secretaría de Economía y Cancillería, y teníamos el objetivo de posicionar a empresas mexicanas en el mercado europeo, que era el continente que yo llevaba, o atraer inversión de empresas europeas a México. ok, Y bueno, perfecto. ¿Y pues esa para mí era una política una pública. política pública? Muy bien. Bueno, todos ustedes han hablado sobre algunos componentes de algunas políticas públicas en el país. Este, la política pública es algo que es todavía quizá más abstracto y más etéreo, más grande. Eh, y tiene insertos muchos componentes. Algunos de estos componentes son prácticos, son tangibles, son conocidos,
lo mencionó ahorita Fernanda, en el sentido de que hay leyes, hay reglamentos, hay regulaciones técnicas, hay regulaciones administrativas, hay programas, hay un montón de campañas informativas. La política pública se compone de elementos tanto regulatorios como no regulatorios. Un ejemplo de política pública podría ser el manejo que se tiene actualmente sobre el sobrepeso, ¿no? O sobre el tabaco, ¿sí? Donde tenemos una serie de leyes, reglamentos, normas técnicas, que encuadran el quehacer de la actividad económica, de los sujetos obligados, que encuadran las obligaciones de quienes formamos parte de esas esferas, y también tiene estos otros elementos que no son regulatorios, y que de alguna forma tratan de moldear nuestro comportamiento. Por ejemplo, estas campañas informativas, vemos comerciales, vemos banners, vemos publicidad en medios, en internet, donde nos desincentivan o incentivan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Tenemos también ahí despliegues en campo, vemos a gente de gobierno informando, entregando flyers, levantando información, haciendo un montón de cosas para saber hacia dónde flexibilizar quizá el marco regulatorio o la serie de esfuerzos adicionales que se toman para algo, ¿no? Inclusive tenemos infraestructura. Cuando hablas, por ejemplo, del manejo de la salud y del control de la obesidad, vemos estos parques que hay cerca de las colonias, ¿no? Con equipos cinéticos que con el movimiento uno puede hacer ejercicio y pues te invitan de alguna forma a tener actividad. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ustedes de la campaña de mídete, muévete, cuídate? No me acuerdo, ¿no? Que tenía la Secretaría de Salud hace unos 7 años, pues era parte de la misma política pública. En el control del tabaco tenemos los pictogramas, tenemos los impuestos, tenemos los anuncios, bueno, tenemos los lineamientos de publicidad, tenemos un montón de cosas que tienen que ver con cómo los mexicanos, cómo el sistema político mexicano decidió enfrentar un problema, ¿no? Y esta concepción tiene un componente muy importante que debemos de tener en consideración cuando vayamos nosotros inclusive a tomar acción o a tener algún tipo de incidencia sobre el quehacer público, ¿no? Yo les diría, el problema debe de ser público, ¿sí? Muchas veces en política pública, eh, transforma problemas privados en problemas públicos. Y ese es el primer punto que hay que cuestionarse. Lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar de las herramientas de la política regulatoria y empecemos a hablar sobre todo del análisis de impacto regulatorio, que es la herramienta, la piedra angular de la política. Lo primero que se analiza en una regulación es cuál es el origen del problema. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es si este problema, como les digo, es público y merece la atención de todos o debería ser un problema privado. En este aspecto, por ejemplo, a mí me gustaría platicarles que cuando en el 2008-2007 se empezó a configurar toda la política pública alrededor del tabaco, el que era entonces el Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios tenía una versión muy fuerte contra el tabaco porque perdió un familiar eh, a causa de un enfisema pulmonar. Entonces, él tomó una dolencia personal y la transformó en un problema público. No digo que esté mal, porque finalmente el consumo de tabaco genera una serie de externalidades negativas en el entorno de quien fuma, ¿no? Y afecta la salud de terceros, sin absorber, sin internalizar los costos. Y para el sistema de salud, para el sistema mexicano de salud, también tiene una repercusión. El sistema de salud público tiene que atender y tiene que erogar recursos en la atención de un problema que en principio debería ser privado, ¿no? Porque si la persona decide fumar y decide que a causa de esa decisión eh,
tener algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia, pues debería ser él quien resuelva el problema, ¿no? Pero entonces, por eso es que lo primero que nosotros deberíamos de preguntarnos al momento de advertir un riesgo regulatorio es si ese riesgo regulatorio se debe a un problema público que nos corresponde a todos resolver o pudiera ser un problema privado que requiriera otro tipo de mecanismos, ¿no? Hay actos de autoridad que no necesariamente requieren el movimiento de la generalidad, ¿no? Hay actos de autoridad que se hacen sobre un ente económico. Y usted lo puede ver en el Diario Oficial de la Federación, sobre todo en temas de telecomunicaciones, energía. Hay resoluciones de las instancias reguladoras que versan sobre un ente económico nada más, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cuestiones a definir si en el caso, por ejemplo, de la farmacéutica, el caso de la eliminación de las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la diabetes, o si las buenas prácticas de fabricación de medicamentos se relacionan a un problema público, ¿no? En muchas ocasiones vamos a ver que sí, porque todos queremos medicamentos que cumplan con los más altos estándares de calidad y de sanidad, ¿no? No queremos tomarnos la aspirina y que nos duela la cabeza. Entonces sí nos interesa que haya buenas prácticas de fabricación en ese medicamento, ¿no? Este, pero no necesariamente es una respuesta automática. Entonces, por eso aquí la invitación sería, primer punto, analizar si del problema que estamos tratando de resolver con un mecanismo regulatorio, porque es de lo que vamos a hablar en esta clase, mecanismos regulatorios, estamos enfrentándonos a problemas públicos. Entonces, dentro de estas, también entran estos otros mecanismos educativos, ¿no? Que aquí pongo la pregunta quisquillosa, si puede ser una doctrina o no. Pero si se fijan, y sobre todo en años recientes, la política pública también adopta componentes educativos que inserta en el sistema educativo nacional, que inserta de alguna manera en las juventudes para ir moldeando el pensamiento. Si se fijan, el día de hoy, el consumo de alcohol ha disminuido estrepitosamente, justamente porque en los últimos años, no es que haya una campaña de desprestigio, pero sí hubo decisiones que se tomaron hace 10, 15 años respecto a la publicidad de esos productos que el día de hoy han hecho que haya un cambio en el comportamiento de las nuevas generaciones, ¿no? Yo en lo personal, aquí en mi trabajo, contrato mucha gente joven. Mis equipos de trabajo están constituidos por una base de recién egresados, donde tengo 7, 10 personas que tienen entre 23 y 27 años, que en realidad no consumen prácticamente alcohol, ¿no? Y lo mismo pasa con el tabaco, ¿no? El tabaco también, si se fijan ustedes en nuestros medios familiares, cada vez es menos frecuente que alguien fume. Inclusive los niños ya de repente como que hasta nos penalizan, nos Perdón, juzgan. Sí, adelante, Ruth. profesor, es que levanté la mano, creo que no me dio mi Ah, manita. no, sí, no, no te dije. Este, Adelante, adelante. por ejemplo, los vapeadores, esos que Ajá, están, ya ves que se reguló en el Senado, no me ujú, acuerdo en qué año, ajá. pero entiendo que el Estado moderno no se mide por la cantidad de normas que produce, sino por la calidad de las normas que logra implementar. Ujú, Una pregunta, ujú. ¿existe evidencia empírica de que una mayor producción normativa mejora el cumplimiento de la ley o en realidad genera sobreregulación y menor certeza jurídica? Esa es una excelente pregunta, Ruth, la verdad, y quizá de las más complejas que me hayan hecho hasta el momento en un diplomado como este o en mi carrera. En Ay, realidad, perdón. no te preocupes. De hecho, esa es la pregunta que justamente motiva eh, un cambio en el paradigma del quehacer regulatorio a principios eh, de este milenio, a principios del 2000, ¿sí? Esa pregunta que tú te haces justamente se deriva de lo que empezamos a ver
en el proceso de apertura comercial y después pues en un esfuerzo que tuvo el Estado y los organismos internacionales de justamente, como dices, enfocarse no a la cantidad, sino a la calidad de los instrumentos regulatorios y eso moldeó muchos de los mecanismos y muchas de las metodologías que se han venido instrumentando en la parte regulatoria desde por ahí de mediados del 2000, 2004, 2005. México adoptó sus propias políticas, ahorita las vamos a ver más adelante. Este, entonces, sí ha habido esfuerzos por discernir que la cantidad no es igual a la calidad y que la calidad es muchísimo más importante. ¿Cuál es el mayor problema, yo creo, en este sentido? Y tiene que ver justamente con lo que dices. ¿Hay evidencia empírica? La verdad es que no. El problema es que la política pública de mejora regulatoria es un tanto, no es sexy, ¿no? No es sexy. Cuando tú dices, oye, impusimos una nueva norma oficial mexicana para transformar el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas y esto va a reducir el consumo y eso te va a pegar en la salud y esto va a reducir los casos de obesidad, diabetes. Todo eso suena muy, muy tangible porque todos consumimos alimentos y productos, todos entendemos cuál es la diferencia entre comernos unas gomitas, un cereal y comernos una manzana, ¿no? Todos sabemos perfectamente a qué nos referimos y todos tenemos algo palpable que tomar o que opinar respecto a ese tema, que sentir. Pero con el tema de la política regulatoria, eh, la gran mayoría de la población no la entiende, no la conoce y lamentablemente no le interesa. Este campo de expertise del que estamos hablando está reducido para un círculo muy particular de personas, de autoridades, de instituciones, de asociaciones, de empresas, que sí tienen que adelantarse a los hechos regulatorios por dos cuestiones. Desde el punto de vista de la autoridad, para anticiparse a los posibles problemas públicos que pudieran desencadenarse o que se tratan de prevenir. Y desde el punto de vista de la empresa, para tomar decisiones estratégicas de producción, de inversión, de distribución, etcétera. Entonces, son pocos los agentes económicos y ciudadanos que realmente tienen un interés sobre esta política. Y por esta misma razón, su alcance es un tanto limitado. Ahora, para el propio gobierno, esta política representa un freno de mano, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el quehacer regulatorio tiene que verse analizado, cuestionado, tiene que verse de alguna forma eh, confrontado para saber qué es la mejor decisión que se está tomando. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante en cómo se interactúan estas piezas, pero si yo le doy más recursos desde el Estado, si yo le doy más recursos a esta política, lo que va a pasar con la política es que me va a frenar cada vez más mi acción en campo, ¿no? Si yo fortalezco a lo que era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que después fue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y que ahora es la Autoridad de Simplificación y Digitalización de Trámites, lo que vería sería que ellos cada vez más en sus procesos me están deteniendo a mí la acción. ¿Sí? Entonces, por esa razón, a mi estado me conviene dejar la política de mejora regulatoria un tanto acotada, ¿sí? Y en ese sentido también le imprimo poco esfuerzo. Y si le imprimo poco esfuerzo, pues va a haber poca métrica, va a haber pocos indicadores, va a haber poca luz respecto a cuáles han sido los avances de este tema. Más adelante, ahorita lo vamos a ver en la línea de tiempo y a lo mejor lo desglosamos, pero la política de mejora regulatoria vino evolucionando de una manera constante, no puedo decir vertiginosa, fue vertiginosa en algunos años, pero fue constante durante los primeros 18 años de este siglo, ¿sí? Hasta 2018, cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional venía mejorando sus herramientas, venía ampliando su campo de aplicación, venía fortaleciendo los mecanismos con los que revisaba regulaciones, incluso complementándolos, haciéndolo, articulándolos de manera que el análisis sobre la regulación fuera un poco más integral. Lamentablemente,
cuando entra el presidente López Obrador, muchas de estos mecanismos empezaron a, a, a flexibilizarse. Bajaban instrucciones de qué hacer, de cómo hacerlo, bajaban amenazas y la política poco a poco fue perdiendo fuerza, fue perdiendo elementos y bueno, pues ahora con la reforma toma un cambio de dirección en el objetivo público que persigue, este, adopta muchos de los elementos que ya tenía preestablecidos la política con anterioridad, este, pero muchos de sus mecanismos son más flacos, ¿no? Son más débiles, son menos transparentes, son un tanto más, más simples, ¿no? Que eso facilita el quehacer gubernamental, ¿no? Pero es un tanto cuestionable si es efectivo o no es efectivo, ¿no? Entonces, de eso también vamos a hablar ahorita en un par de láminas. Este, Gracias. no, no te preocupes, Ruth. Les comento, estoy en un modo de presentación en el que aparentemente no puedo ver si levantan la mano. Entonces, por favor, así como Ruth, no pongan la manita, mejor nomás tomen la palabra y lo detenemos, ¿sale? Creo que sigue mi compañero Pedro. Ah, Ah, Yo, adelante, Pedro. venga, venga, dale, José, y después, después comento. gracias. Voy a ser breve. Es pregunta. Ajá. Y es una observación porque sobre el tema regulatorio y dio dos ejemplos muy claros que, por ejemplo, en este caso puede ser la industria tabacalera o de consumo de nicotina y la de alimentos. La de Ujú, alimentos, entre muchas cosas, lo que querían atender, según, si mal no recuerdo, era el tema de la obesidad infantil. Por eso todo el tema de remover a las mascotas y demás de productos que usualmente están más dirigidos para los infantes para hacerlos menos atractivos, ¿correcto? Entonces fue parte de lo que se intentaba por ahí, además de todos los etiquetados, exceso de azúcares, exceso de sodio, para darle, y siento que eso fue más como gobierno, decir, a ver, no estoy atendiendo realmente el problema, pero yo me sacudo las manos porque yo gobierno, ya te estoy proveyendo a ti algún tipo de información clara, entonces incurres en tu responsabilidad porque yo como gobierno yo ya cumplí con mi parte de avisarte y ponerte esas etiquetas ahí. Ya tú sabes si te quieres, eh, si te quieres comer o no ese producto. Igual, matar. la industria tabacalera, pues, Ajá, no sé si recuerdan, no sé si fue a nivel nacional, pero recuerdo que fue hace como un año, algo así, que de repente en todos los 7 y los Oxxos los cigarros ya no podían estar en display, entonces les empezaron a colgar telas negras por encima. Pero al final de cuentas, no se resuelve el problema, vaya, no siento que ahí hay una tibieza en la toma de decisiones que hay en las medidas regulatorias. Si realmente quisiera el gobierno decir, bueno, no les puedo quitar la posibilidad a los mexicanos de decidir qué quieren, sí les puedo acortar sus opciones. ujú, Muchos países europeos, por ejemplo, ya para este punto, me ha tocado ver particularmente en Irlanda, ya igual en Francia, ya no hay este o sea, no existen en Chile también, no existen los cigarros mentolados de sabor. Es tabaco y se acabó. ajá, Inclusive lo pasan a otro paso, ¿no? Pues la cajetilla es cara, es muy cara, son creo que 17 euros, 18 euros ahorita. La quieres más barata, te vendo un paquetito, un pouch donde está adentro el tabaco y pues ya tú buscas en qué te lo correcto. fumas, si una pipa y demás. Entonces vas poniendo ahí como más escalones para evitar la facilidad de que pase eso. Y eso me lleva a la pregunta. Aquí en México, la sobreregulación, ¿usted cree que es a causa de estas mismas grietas en la normativa? Vaya, yo regulo, no regulo eficiente, regulo en cantidad y tengo que seguir resanando estas mismas regulaciones porque el sector privado siempre va a estar buscando una forma de hacer un bypass y pues, proteger sus propios intereses, ¿no? Ellos siempre están buscando cómo hacerlo. Entonces, no hago una política pública fuerte, no hago una regulación que sea contundente y la tengo que estar resanando con pequeñas ediciones constantemente porque no fue contundente. Y el sector privado siempre va a buscar forma de sacar provecho, de sacarle la vuelta. Y eso va a pasar hoy, va a pasar mañana y toda la vida.
Totalmente de acuerdo. Eh, Mira, respecto a, yo te diría que a mí, en lo personal, me ha tocado trabajar en los dos extremos de la política de mejora regulatoria, ¿no? Por un lado, me tocó ser 12 años revisor de estas normas y cuestionar la, la pertinencia, me costó cuestionar la eficacia, me costó cuestionar este, pues la viabilidad inclusive de estas normas o de estos acuerdos o de estas directrices. Y también, ahora que estoy en la política pública de vivienda, me ha tocado de alguna forma empujar contra la política de mejora regulatoria mis programas, ¿no? Es decir, como como ente regulador, a mí la política de mejora regulatoria me estorba y lo que estoy tratando de hacer es justamente lo que me acabas de decir, evadirla, es ver cómo le doy la vuelta, que es lo mismo que hace la industria sobre las disposiciones que le ponen enfrente que no le convienen o que afectan su producción o su renta. Este, y lamentablemente, o sea, esta es una percepción meramente personal, ¿no? Que te puedo dar yo desde este frente en el que hacemos o desdoblamos la política pública. Yo con mucha tristeza, yo estoy en el área de planeación y veo que lo que menos hace mi titular, mi director general y lamentablemente el gobierno del Estado, y aquí debo decir, por ahí hay, ¿quién me dijo que está en Nuevo León? Sí, fui yo. José Candia, ¿no? José. Sí. Sí, José, tú estás aquí en Nuevo León, así que te voy a pedir mucha discreción porque yo también estoy aquí en Nuevo León. Entonces, lamentablemente, la política pública en muchos estados, no nomás aquí, pero en muchos estados, se desenvuelve por resultados rápidos y muchas veces intuitivos. Es decir, el director general siente que deberíamos hacer un programa de subsidios porque él piensa que el programa de subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda que operó del 2005 al 2014 fue muy efectivo, ¿sí? Entonces, nomás porque esa visión está ahí anidada, sin ningún criterio, sin ningún fundamento técnico, sin ninguna investigación, sin ninguna evaluación, pero ahí está anidada, nada más por eso el Estado actúa e implementa un programa de subsidios y lo vende como el gran resultado, lo que yo hice. Y hay una inercia pues un tanto habitual y nociva, que es cuestionar y contraponerse a cualquier cosa que haya hecho la administración anterior. Entonces, todo lo que hicieron anteriormente está mal. Y ahora mi deber, como nuevo ente regulador, como nuevo gobierno, es derrocar o corregir todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces, pues los reguladores están incentivados a hacer esta nueva emisión de normativas con la que corrigen un poquito, le mueven un poquito a las perillas, pero en realidad no saben muy bien qué va a pasar. Y la política regulatoria adolece justamente de esta etapa de la evaluación. Ahorita más adelante lo vamos a ver, el ciclo de la gobernanza regulatoria, cómo es que debería ser un ciclo que culmina o que su etapa, su última etapa, tiene que ver con la evaluación de lo que se hizo. Y lamentablemente, por lo que les acabo de decir en respuesta a lo que Ruth platicaba, a lo que Ruth preguntaba, hay muy poca evaluación sobre los resultados, ¿no? Porque es algo que no me interesa. El Estado se dedica a apagar incendios, se dedica a actuar sobre la marcha. Y entonces, si funcionó o no funcionó la norma, lo vamos a ver cuando truene, ¿sí? Cuando ya se está quemando la casa. Entonces, por esa razón, los límites regulatorios, los resultados regulatorios suelen estar muy acotados y hay muy poca evidencia de si funciona o no. Yo les voy a platicar algunos esfuerzos que tratamos de instrumentar y de institucionalizar para corregir justamente este error. Lamentablemente el tiempo fue muy desafortunado por este cambio de administraciones, pero definitivamente aquí hay un área de oportunidad muy grande para esta política que tiene que ver justamente con ese último eslabón, ¿no? La evaluación. Este, y pues sí, o sea, lo que comentas, pues es muy cierto en el sentido de que, pues lamentablemente hay mucha emisión de normativas con cambios marginales que tienen un efecto muy pequeño, pero el punto para el político, para el que está buscando
una candidatura a un puesto de elección popular o una mejoría en el cargo que está ocupando, pues es numérico, ¿no? Es más atractivo para la ciudadanía que escucha o para, para la gente que está un poquito involucrada escuchar. Yo y saqué 7 normas oficiales mexicanas, ¿no? A decir, pues, yo mejoré, eh, yo quise hacer algo, tomé 2, 3 políticas, o sea, los números la gente los entiende, ¿no? Y mientras más grandes sean los números, pues mejor. Entonces, por esa razón es que creo yo que por ahí, hay una serie de deficiencia. Entendí que seguías tú, Pedro, que tenías algún comentario. Pedro y luego Fernanda Coelho. Ah, Gracias. Sí, gracias. Me parece interesante el planteamiento de Ruth. ujú, Eh, yo estuve en Hidalgo y allá estuvimos atrayendo igual inversión. Y justo nosotros siempre nos basábamos mucho en Third Validators para tratar con empresarios, ¿no? Y hay un índice que se llama Doing Business del Banco claro, Mundial y justo uno de los, digamos que indicadores que evalúa a nivel estado es justo el tema de regulación. ujú, Y nosotros nos dimos cuenta que está bien tener regulación porque proteges los intereses públicos, ¿no? Por ejemplo, cuidado del agua, protección al medio ambiente, el uso de que el uso el suelo se use de manera correcta, en fin. Pero el exceso de mejora el exceso de regulación, regulaciones. entonces Ujú, es el que aleja a los tomadores de decisión, al capital, porque pues en vez de que se vuelva un tema de poner orden, se vuelven barreras, ¿no? ujú, Entonces lo que yo concluiría así breve sería, sí se necesita regulación, pero una regulación justa y equilibrada. O sea, totalmente de la acuerdo. ausencia de regulación tampoco es útil para el bien público, ¿no? Y yo creo Total, que uno de los principales temas que tienen, sobre todo a nivel estatal, es que eh, no hay correspondencia, como nos enseñó ahí el doctor Roberto. O sea, hay mucha duplicidad entre las diferentes secretarías del Poder Ejecutivo o incluso dentro bueno, dejémoslo así, entonces la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Finanzas te piden los mismos documentos 3 veces. Y entonces eso son horas, es burocracia, es tiempo perdido, etcétera. Entonces, creo que el reto de la mejora regulatoria es tener una regulación ágil que sí funcione para el bien público, pero que tampoco espante a los tomadores de decisión. totalmente de acuerdo, Pedro. Ahorita lo vamos a ver, de hecho, en esta parte introductoria vamos a ver este paradigma justamente entre regular mucho, regular poco, regular bien, regular mal, que surge de ideas, de preguntas muy sencillas, ¿no? Y de nociones muy, muy, muy claras como esta que comentas. O sea, el equilibrio tendría que ser un punto medio en dónde tenemos que regular, ¿no? Y creo yo que eh, uno de los problemas que la política de mejora regulatoria enfrentó al momento en el que fue creada fue pues que ya venía, que se implementó en un momento en el que ya había un antecedente histórico monumental respecto al tamaño de la regulación que nadie dimensiona. Al día de hoy, si tú le preguntas a cualquier experto cuántas regulaciones hay en el país, no te sabe decir. Este, y hay una serie de esfuerzos que se han venido tratando de materializar, pero que por cuestiones operativas, políticas, técnicas o presupuestarias no han terminado de catalizarse. Este, pero, pero justamente lo que requiere la política regulatoria para tener una efectividad mucho más amplia, un alcance mucho más profundo y lograr estos objetivos que tú dices que finalmente sí tendrían que versar sobre la calidad, la claridad de las regulaciones y la homogeneidad de las regulaciones en los diferentes niveles de gobierno, tienen que ver con herramientas que vamos a ver aquí, pero herramientas
dedicadas a radiografiar completamente el acervo regulatorio, ¿sí? Eh, Hay las herramientas que les comentaba yo que vamos a ver en esta primera clase, o bueno, que vamos a intentar cubrir en esta primera clase, tienen que ver con el flujo, tienen que ver con todas las normas que están siendo revisadas y están siendo dispuestas para emitirse en los próximos meses o en el próximo año. Pero también hay una serie de herramientas que lo que trata de mapear es lo que ya está vigente para saber qué modifico, qué elimino, qué mejoro, que actualizo qué merece la pena ser conservado en los términos que están. Y todo surge precisamente de las preguntas que tanto Ruth como tú, Pedro, han formulado. Es hasta qué punto debemos regular, hasta qué punto debemos de flexibilizar. Justamente el primer gran paradigma del ente regulador es esa dicotomía, ¿no? De protejo de más y restrinjo, o flexibilizo y acepto internalizo el costo del riesgo, ¿sí? Entonces, eso se llama el dilema del regulador, y tiene dos frentes que ahorita vamos a ver, ¿no? Por ahí, Fernanda, creo que tenías otro comentario. Sí, Ajá. justamente tú, Fernando, que has estado en esta parte como de revisión pues de normas, etcétera, ¿qué tanto has visto que realmente se revisen en alguna experiencia laboral? Me tocó como, bueno, revisar qué es lo que estaba impactando ese cambio de la norma y se enviaba a una cámara y a través de la cámara pues se enviaba la postura de la compañía. ¿Tú realmente ves que eso, o sea, eso sí se revisa, esos comentarios que tiene la industria, o realmente no? Y por ejemplo, ¿por qué crees que estas como intentos de homologar requisitos al final del día no sé, siento que no se llevan a cabo? En algún punto, creo que por ahí de 2015, me Ujú, tocó ver que se firmó esta cosa de la Alianza del Pacífico ujú, para que los requisitos regulatorios, en particular de medicamentos, se homologaran entre México, Chile, todos los países que estaban en esa alianza, pero al final creo que todo se quedó en el papel, ¿no? Solo firmaron el acuerdo, pero en el día a día, o sea, los requerimientos de COFEPRIS siguieron siendo los mismos e incluso siguen siendo los mismos porque eh, tú tienes que presentar un dossier, aunque sea un producto que tenga registro sanitario en Estados Unidos, en Europa, pues es ujú, prácticamente lo mismo. O sea, presentas lo mismo que si es un fabricante local o lo que sea, y al ujú, final no es que salga, los tiempos igual son los mismos. Te podía tomar hasta 2 años obtener un ujú. nuevo registro. Entonces digo, ¿dónde queda ese intento como de colaboración internacional, no? Muy bien. Pues mira, te estás metiendo en una dimensión, en un espectro un tanto más, todavía más etéreo de la política pública de mejora regulatoria. Eh, Respecto a mi interpretación o mi experiencia de si se toman los comentarios o no, yo te diría, primero, si tu pregunta va enfocada a la atención o a la lectura de los comentarios en el poder legislativo para efectos del análisis de una ley dentro del proceso de emisión de leyes, de instrumentos legales, yo te diría, bueno, ahí depende del legislador. Depende del legislador y del interés que tiene el legislador realmente de provocar o de producir un debate, una modificación o realmente una afectación, o si tiene un interés detrás de un tema regulatorio, ¿sí? Este, Realmente la ley que configura la política regulatoria, que hasta 2025 era la Ley General de Mejora Regulatoria, que antes era la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que hoy es la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, habla de que el Poder Legislativo tiene la obligación de instrumentar prácticas de mejora regulatoria, ¿sí? O sea, tendría que tener espacios de consulta pública, tendría que tener la obligación de revisar esos comentarios y de informarle a la persona que hace los comentarios de qué fue lo que hizo con ese comentario, ¿sí? Lamentablemente, no hay un mecanismo institucionalizado para verificar eso. Es decir, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria nunca lo hicimos. Es decir, pusimos en la ley que se tenía que hacer,
pero no teníamos ni el presupuesto ni el poder político suficiente como para ir a perseguir a un legislador, a decirle, oye, yo no veo qué estás haciendo con los comentarios que recibes, ¿no? Y como les digo, el papel de las agencias supervisoras, de los oversight bodies, que tienen que ver con esta cuestión de vigilar que se le dé atención a sus comentarios, generalmente es limitado, ¿no? Y el poder político también, y somos una contraposición al gobierno. Entonces, por esa razón, también tenemos que ser muy cautos, porque en el momento que esas agencias aprovechan el poquito poder que tienen, el presidente o los legisladores empiezan a sentirse cuestionados y empiezan a quererla quitar. Los momentos en los que la comisión estuvo al borde de la desaparición fueron en 2012, cuando el titular Alfonso Carballo se puso las pilas y quiso ponerlos a todos en cintura y casi nos desaparecen, y la otra fue en 2018, cuando con el etiquetado de alimentos y bebidas y con con la contrarreforma energética intentamos ponernos, este, intentamos frenar la contrarreforma por cuestiones técnicas. ¿Sí? En esos momentos, la presidencia de la República estuvo a punto de decir adiós Comisión Federal, adiós Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y pues en eso, pues el cuestionamiento es peor, ¿no? Porque entonces o sobrevives y sigues haciendo lo poquito que puedes, pues, o le das para adelante y desapareces, ¿no? Te das un balazo. Ahora, en el tema internacional, los acuerdos comerciales establecen un capítulo de buenas prácticas regulatorias. En el caso del TME, que es el capítulo 28, a mí me tocó negociar. La Asociación de Asia-Pacífico también tiene un capítulo, si mal no recuerdo, es el 25. En el caso de la Alianza hay un capítulo de buenas prácticas regulatorias. ¿Y qué es lo que pasa en estas negociaciones? Nos sentamos en la mesa, las autoridades de los países que estamos involucrados en el acuerdo comercial, y hablamos de cuáles son los mecanismos que tenemos vigentes para revisar la regulación, ¿sí? Es decir, expone México y dice, mira, mi sistema regulatorio se conforma por una comisión que está sectorizada a la parte de economía y que además tiene una visión sobre las regulaciones de todos los sectores, tiene tantos funcionarios, hace estos procesos de consulta pública, publica diagnósticos, hace revisiones de AIRS, y cada uno hace lo mismo. Y después de que cada uno expone qué hace, llegamos a acuerdos sobre cuáles son las medidas mínimas que deberían de cumplirse para poder revisar una regulación, de manera que todos acordemos que no haya sorpresas. ¿Sí? Y eso es importante porque si yo voy a destinarle inversiones a tu país, pues me interesa que las personas dueñas de esos recursos tengan la garantía de que las reglas no se las vas a cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí? Pero el problema es que cuando estos mecanismos no funcionan, tiene que haber otra serie de mecanismos dispuestos para detectar esa inconsistencia y tratar de resolverla. Es decir, en el TEMEC, por ejemplo, es un panel de controversias, donde una empresa puede acudir a gobierno, decirle, ¿sabes qué? No me están respetando eh, el arancel, la tarifa, el material, el origen del material de los productos que yo estoy ensamblando allá, y por eso estamos perdiendo tantos millones de dólares. ¿Sí? Y entonces lo que hace el gobierno es acudir al panel de controversias, denunciar a la contraparte comercial y exigir que se corrija el problema. Mientras la industria farmacéutica no acuda al panel de controversias y no diga, oye, pues es que dijimos que íbamos a hacer una homologación de términos, de plazos, de requisitos, de pues ningún mecanismo se va a activar. ¿Sí? Entonces, primero depende de la voluntad y de la inquietud de una serie de empresas que se pongan de acuerdo para señalar un problema. Y desafortunadamente, como les digo, como la política regulatoria es un componente incómodo del sistema político mexicano o del sistema político a nivel internacional, estos mecanismos de mejora regulatoria generalmente no son susceptibles al panel de controversias. Es decir, en el caso de México, en el TEMEC, dice que el panel de controversia solo se puede activar si y solo si de manera reiterada se han venido
omitiendo el cumplimiento de las obligaciones y se documenta que hay una afectación comercial. Entonces, para que tú demuestres eso, pues requieres un estudio técnico, un estudio estadístico donde demuestres, oye, pues yo mandé tantos comentarios, no me hicieron caso, por eso la norma no se modificó, y hacer eso toma mucho tiempo y toma mucho dinero para un resultado que es muy incierto. Entonces, aunque está en el papel, es un tanto inoperable, ¿no? Y es un tanto triste, pero es la realidad. Si tú vas a cuestiones económicas mucho más prácticas y de mayor alcance, por ejemplo, en el sector energético, en el sector de hidrocarburos, en el sector de agropecuario, pues ahí sí una decisión te transforma completamente la producción. En el caso de la mejora regulatoria es más ambiguo. Entonces, por eso es muy difícil ponerse, eh, ponerse de acuerdo, porque inclusive hay modificaciones que sí le convienen a una industria, a una empresa, y no le convienen a otra. Entonces, aunque una diga, a mí me afectó, la otra puede decir, no, a mí no. Y entonces se resquebraja el argumento de si el mecanismo está funcionando o no está funcionando. ¿Sí? Entonces, es muy complejo esa parte, ¿no? No sé si respondo con eso, Fer, a tu inquietud. Sí, sí, o sea, yo lo veo como simple porque solo lo veía como simple porque pensaba, bueno, pues, ¿por qué no se ponen de acuerdo, no? Pero en realidad implica muchísimas cosas. Y algo aparentemente Exactamente. simple como es homologar los requisitos para un expediente de registro sanitario, pues parece simple, pero no, ahora como dices, me imagino la parte del sector No, energético, no, sí. económico. Y más en el sector farmacéutico, luego te enfrentas al tema de la, pues de la anatomía humana. O sea, yo llegué a ver argumentos en ese sector en el que decían, no, pues es que yo no puedo tomar los protocolos de investigación del medicamento alopático como válidos de Argentina, porque el Ah, también fenotipo de la persona son diferente. Entonces, ajá. su genética es diferente, y como su genética es diferente, pues yo hago el mío. Entonces, pues así, así de qué sirve la homologación, ¿no? Este, Sí, de hecho esa es una de las grandes barreras que suelen pedirte estudios en población mexicana. sí, Y por ejemplo, la armonización que existe en Europa para obtener un registro sanitario no se puede aplicar aquí por ese to- tipo de cosas, ¿no? O sea, totalmente. información en personas europeas, pues no sirve aquí en México, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, para eso tienes que activar un acuerdo de reconocimiento mutuo donde la COFEPRIS reconoce lo que hace la EMA y la EMA reconoce lo que hace la COFEPRIS, y muchas de esas veces son más acuerdos comerciales y políticos que realmente farmacéuticos, ¿no? Que se lleven a cabo, exacto. Ujú. Exacto. Pero bueno, por ahí vamos, Muchas arrieros somos y en el camino andamos, dicen. gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguirle. Este, Vamos a ver entonces, ahora sí, desmenuzando un poquito esto de que la política pública tiene elementos regulatorios y elementos no regulatorios, donde los elementos no regulatorios pues no son objeto de este diplomado, porque pues en principio no los podemos atacar. Es decir, yo no puedo ir al municipio y decirle, no invierto, bueno, sí puedo ir, pero no van cerca, no inviertas en infraestructura pública de salud, ¿no? O no puedo ir a la COFEPRIS y decirle, no hagas publicidad contra el tabaco, ¿no? Eso pues, está en sus atribuciones y es difícil que nos hagan caso. Pero bueno, ¿qué es una regulación? Aquí tenemos una definición de la OCDE. Dice, las regulaciones son las reglas que rigen la vida cotidiana de las empresas y los ciudadanos. Son un instrumento esencial en manos del gobierno para promover el crecimiento económico. Fíjense de este término, o sea, lo que apunta la OCDE es el crecimiento económico en primer término, el bienestar social y la protección del medio ambiente, ¿sí? Pero hablamos de una perspectiva económica, y esto es importante porque moldea la política pública de mejora regulatoria durante los primeros 20 años, 30 años, bueno, 20 años de su historia. La lógica con la que funcionaba la unidad de regulación económica, que después fue la COFEMER, que después fue la CONAMER, tiene que ver con el crecimiento económico, tiene que ver con la economía, tiene que ver con comercio, ¿sí? Se cuida la parte social, se cuida el medio ambiente, pero el primer término, la primera
el primer foco de análisis tenía que ser el económico, ¿sí? Entonces, bueno, de esto puede decantar en lo que es la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos en una definición. La definición que está en el artículo 2, fracción veintitantos, que habla de propuesta regulatoria, es cualquier disposición normativa de carácter general emitida por cualquier sujeto obligado, esto es una agencia reguladora, tales como acuerdos, normas, reglamentos, circulares, lineamientos, reglas manuales o cualquier otra disposición de materia de naturaleza análoga. Aquí hay una diferencia importante. La Ley General de Mejora Regulatoria, la Ley General de Mejora, bueno, de Mejora Regulatoria, que antes era la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contemplaba dentro de esta definición el término ley. Esto quería decir, y ustedes lo saben, las leyes tienen dos procesos o dos vías de origen, ¿no? Tienen dos fuentes, dos puntos de génesis. El primero es el poder legislativo y el segundo es el poder ejecutivo. Es decir, el ejecutivo podía hacerle al legislativo la propuesta de ley y el legislativo la podía autorizar. Esas leyes que se generaban o que nacían en el poder ejecutivo, se tenían que pasar por el tamiz de la mejora regulatoria. Y con esta nueva ley, esas leyes salen. Y entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante, el fundamento jurídico por el cual se exentan, pero independientemente de cómo les llamemos, yo veo aquí tres tipos de regulaciones, ¿sí? Uno, todas las que son disposiciones administrativas o regulaciones administrativas que tienen que ver con controles de seguridad, con controles de operación, pero que en realidad se trata de labores que tenemos que hacer, digamos, en papel, ¿no? Luego tenemos reglamentos técnicos que sí afectan la calidad del producto, que sí afectan el ciclo de producción, los medios de producción, o los estándares en los cuales tenemos que generar el producto final para garantizar la calidad o la seguridad de los productos. Y tenemos otros que son los programas públicos, ¿sí? La beca Benito Juárez, los jóvenes por el futuro, escribiendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, todos los programas del bienestar, son de alguna manera moldeados por regulaciones. Ahora, estos programas eran resueltos o eran revisados con el mismo tamiz de la política de mejora regulatoria durante la década de los noventas, o bueno, la segunda mitad de la década de los noventas y la primera mitad de la primera década de este siglo. En 2005, 2007, ahorita vamos a ver, no me acuerdo el año perfectamente, pero se emite la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se dice todos los programas sociales, todos los programas públicos, nada más se van a revisar con esta nueva ley, ¿no? Y hay una serie de criterios que se revisan sobre esos programas que no necesariamente tienen que ver con la eficiencia o la efectividad del programa, tienen que ver nomás con el gasto presupuestario, tienen que ver con la claridad de las reglas y con la aplicabilidad de los criterios. Entonces, esos programas sociales, todo lo que ustedes conocen como, bueno, lo que era el Procampo, todos los apoyos para el campo, para el sector educativo, están fuera de lo que estamos viendo. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, me gustaría preguntarle a Daniel Cruz, ¿qué regulaciones consideras que tocan, bueno, que con las que tú estás más habituado? ¿Qué regulaciones crees que te afectan más en el transcurso de tu día a día? Ah, bueno, son varias, pero particularmente, y ahí ayúdame un poco, Fernando, hay un tema, por ejemplo, del código de red. ¿Ok? Hoy en día hay una ley que te habla del código de red para el tema energético Mm, y pues nadie le hace caso, ¿no? O ok. sea, hay que decirlo con sus palabras. Y lo que además es un poco muy triste, pues es que ni la autoridad impulsa el tema, ¿no? Que ya está regulado.
Ok. Buscamos estrategias y demás para que clientes, proveedores lo sigan, pero cuesta mucho trabajo, ¿no? Esa Ok. es una realidad adicional a temas, por ejemplo, a mí me toca en plantas, hay muchas cosas de manufactura y Ujú, entonces convencer a las plantas el tema de la famosa ley silla ujú, también cuesta mucho trabajo, ¿no? ok. Porque además dicen, pues con el tapete ergonómico, pues ya la hacen, ¿no? Eso sustituye a la silla y les explicas, les dices y pues parece que no entienden que no entienden, Ok. ¿no? Ok. Eduardo, ¿cuál es tu apreciación? ¿Tú cuáles regulaciones crees que te afectan más? Y digo, tu día a día. Mm, estoy pensando, ¿eh? Sí, Es mientras si como, quieres, ayúdale, José. ¿A ti qué regulaciones crees que te afectan más en tu día a día? Qué buena pregunta. En el día a día, Mm, sí, así es. bueno, usted también vive aquí en Monterrey. Todo el tema regulatorio y de políticas que tiene que ver directamente con el manejo del tráfico vehicular de Monterrey, aquí Ok, su área la metropolitana, movilidad. es para nosotros, los neoleoneses, ha sido una patada. Ustedes, no sé cuántos años tenga, pero creo que va a ser un par de años mayor que yo. Yo recuerdo cuando yo empecé a manejar, había horas bien claras o sea, sabías que a cierta hora había tráfico y a cierta hora había tráfico. Y hoy es todos los días, todo el día, por las regulaciones, y diría yo, no coordinadas entre municipios, pero Correcto. es lo que yo diría. Perfecto, José. ¿Qué edad tienes, José? Yo sé que me veo más viejito, pero tengo 23 años. Tú ya pasaste el curso, compadre. No, bueno, yo tengo 40. Bueno, les voy a poner un video para que vean más o menos cuáles son las regulaciones que nos afectan todos los días. Es un video sacado de TikTok. No se escucha, no sé si es sin sonido, nada más para ver el video. No importa el sonido, o sea, Ok, nomás vean lo que hace esta muchacha. ok. En un lapso de 4 horas, más o menos, esta mujer estuvo involucrada con tu despertador, tu celular, que está regulado por la norma 001 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que es de aparatos electrónicos, cuáles son los requisitos de seguridad y métodos de prueba. Estuvo relacionada con bueno, con sus sábanas y con su ropa, que también tiene una norma oficial mexicana. La luz y las instalaciones eléctricas tienen una serie de regulaciones federales y locales. La ducha tiene una norma de calidad. El arroz tiene una norma para ser producido. El huevo, los platos, los vasos, la báscula, el agua, la pasta de dientes, el refrigerador, las frutas y las verduras, la olla, todos los productos de belleza que se está poniendo tienen que ver con normas oficiales mexicanas. Y después de esto, la muchacha sale de aquí y se enfrenta a lo que José dijo, el tráfico.
se enfrenta a los semáforos, se enfrenta a las vialidades, se enfrenta a la gente de tránsito y luego llega al trabajo y se enfrenta a normativas federales de seguridad en el trabajo, donde hay señalización, se enfrenta a disposiciones federales de fiscalización, es decir, de impuestos, a todas y cada una de las cosas que hacemos todos los días están reguladas. Hay algo que moldea o que define cómo puede entrar al mercado, cómo tiene que reportarse ante la autoridad, cómo puede ser vendido, cómo puede ser transportado, cómo es clasificado. Todo lo que tocamos está inmerso en una regulación, ¿sí? A lo mejor ¿Verdad? muchas veces no nos damos cuenta, a lo mejor muchas veces no sabemos cuál es, pero de que todo está regulado, todo está regulado. Entonces, la regulación tiene una dimensión más profunda de lo que creemos, ¿no? Comentaba al principio Daniel, a mí me preocupan los lineamientos de la red eléctrica. Totalmente de acuerdo, pues a eso te dedicas y en la industria en la que estás, pues es el componente principal de debate, es lo que tenemos que abocarnos a ver. Pero en realidad a Daniel le afectan un montón de regulaciones, ¿no? Y si no, Profesor, Sí, Ruth, adelante. por ejemplo, a mí me afecta mucho, y ahorita yo sé que se está reformando en digitalización y protección de datos. Ujú. La protección de datos personales, eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. Hace 2 años violaron mis datos personales y yo entiendo que México copia las leyes de la Unión Europea de copy-paste, entonces lo pega para acá. Entonces siento que necesita hacer una regulación de protección de datos de eso. Le voy a contar una experiencia que tuve. Es hace 2 años, en el banco, la ejecutiva le pasó mis datos a una persona y esta persona se va con otro gerente para que bloqueara mi tarjeta de débito. Ujú. Y entonces, eso es violación y obstrucción de mis datos personales, ¿no? Entonces, eso sí me afecta mucho y me preocupa mucho porque no solamente yo, hay varias personas, me comentó un abogado penalista que hay varias personas que sí están violando. Y otra cosa que quiero comentar, no voy a decir el estado, pero una gobernadora tiene una sobrina con la computadora porque quiso entrar al banco para investigar cuánto tiene dinero mi mamá. O sea, a este nivel, digo, está muy mal eso. Sí, mira, lamentablemente muchas de las regulaciones que emanan de diversas políticas públicas en México tienen un problema más que en el diseño, en el enforcement, en la aplicabilidad y en la supervisión que hay sobre lo que dice la ley. Es decir, al legislador, que es el puesto sexy, que es el puesto de elección popular y que es el que le interesa al político, se compite, como decíamos hace rato, por la cantidad de regulaciones, la cantidad de normativas que se emiten, ¿no? Más cuando tú dices, está alineada a los estándares internacionales, ¿qué quiere decir? La agarré la de la Unión Europea y la copié, ¿no? Este, pero una vez que el sistema regulatorio emite la normativa, hay una especie de desprendimiento, hay una especie de ya cumplí, ya lo hice, y por un arte de magia, de suerte, la gente va a tener que empezar a hacer lo que ya se dijo que se tenía que hacer, ¿no? En este aspecto muchas veces hay falta de difusión. El Diario Oficial de la Federación surge en 1917 como el único medio de difusión informativa masivo que había en el país. Y como tal, pues era acudido porque
pues si te querías enterar de qué tenías que hacer, pues tenías que ir ahí, ¿no? Pero hoy en día hay un montón de fuentes de información, con un montón de perspectivas, con un montón de interpretaciones que nos sesgan en qué tengo que hacer y qué no. Y ahí sigue el diario oficial de la Federación. Pero, ¿quién lo consulta? De los que están aquí, digo, de los que tienen la cámara prendida, ¿cuántos lo han consultado? ¿Cuántos se han metido al diario oficial de la Federación? Uno, Yo, dos, dos, Yo hay tres medios ahí. Creo que cuatro. Bueno, yo aquí veo uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Yo lo hacía por obligación, este, cuando revisaba las regulaciones. Ahorita es raro que yo lo revise. Entonces, vaya, estamos ahorita en un ciclo. acaba de salir en la 2 del fútbol, del mundial, ¿no? Que se van a suspender las clases y eso lo que decía el doc, pero sí estoy al pendiente del doc. Sí, sí, vaya, o sea, no tiene nada de malo. Lo que quiero reflejar es que inclusive entre nosotros, que somos un círculo de profesionistas, abocados o con intereses en el ciclo regulatorio, pues en realidad pocos consultamos las fuentes. Yo no la consulto, o sea, yo me meto al diario oficial de la Federación cuando quiero saber algo y busco lo que quiero buscar, no estoy al pendiente del diario, ¿no? Entonces, pues sí es muy difícil para la ciudadanía, para la gente de a pie, estar actualizada o tener un conocimiento perfecto sobre esto, ¿no? Hasta que no te afecta, como es tu caso, Ruth, en ese momento te pones a buscar, te pones a ver qué es lo que falló, ¿no? Entonces, bueno, más o menos cómo han estado funcionando con el tema de los recesos. Ahorita ya son las 10:30, nos quedan 2 horas y media por delante. ¿A qué hora les dan su primer descanso? Normalmente. 2 minutos, no te creas. Pedro, ¿cómo están los horarios? O sea, yo lo único que sí me queda muy claro es que salimos a las 2 Ajá. de entrada, ¿Pero ¿no? no tienen recesos? ¿No han tenido Sí, recesos no, con sí, Orlando? sí. Nos daban generalmente ahí 30 minutos Ok. y pues era o a pues, generalmente era a las 11, no sé qué Ah, opinen ahí mis compañeros, pero yo me ajusto a lo que la mayoría diga, no tengo tema. bueno, Está 2 minutos. vamos a tomarnos a las 10:45, nos damos un receso de media hora. ¿Les parece? ¿Va? Perfecto. Ok, Entonces salimos 10:45, nos reintegramos a las 11:15 y le damos derechito hasta las 2. ¿Va? Órale, pues. Bueno, entonces, como ven, la regulación está inmersa en todo y probablemente, como bien hemos visto, en nuestros trabajos tengamos interés por alguno, ¿no? O sea, Fernanda, pues le interesa el tema farma, al igual que a Guadalupe. Entonces, ellas evidentemente se van a estar enfocando en un par de normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la materia o con el tema por el cual les están pagando para hacer. Pero en su vida, pues todo lo que hacen está de alguna forma regulado. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí no solamente sirve para lo que queremos hacer, que es influir, incidir en la política pública, incidir en la confección de la regulación, sino también para que como ciudadanos podamos decir, oye, pues a mí me interesa que se modifique ese reglamento o esa norma y yo puedo saber más o menos por dónde, ¿no? Entonces, bueno, nomás esto es para eh, sensibilizarlos respecto a la importancia que tiene la materia. Ahora, ¿quiénes estamos entonces involucrados en este video que acabamos de ver? Bueno, en primer término, los ciudadanos, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos calidad de nuestros productos, queremos tener la seguridad y la confianza de que si me voy a untar una crema no me van a salir ronchas, no me va a quemar la piel. Queremos que el mercado abastezca el producto y lo queremos a un precio conveniente, ¿no? También tenemos a las empresas, a quienes les interesa definir y optimizar su cadena de producción y suministro, le interesa definir y optimizar sus condiciones de venta, los canales de venta, dónde puedo poner a disposición de la gente mis productos, en qué anaqueles, con qué etiquetados, con qué anuncios, con qué promociones, etcétera, etcétera.
cuánto voy a poner en el anaquel y a qué precio, y cuáles van a ser las estrategias con las que yo pueda moverme en el mercado para crecer, ¿no? Y en función de eso, pues definir qué voy a hacer en el futuro, a dónde le voy a meter, qué es lo que quiero, en qué quiero invertir mi dinero, lo que estoy generando. Luego entonces tenemos a estas agencias reguladoras en medio que, que defienden a la ciudadanía, que dicen, bueno, el derecho del ciudadano es contar con productos de calidad, de seguridad, que en buen precio, en un precio competitivo, disponibles en el mercado, etcétera. Y por el otro lado es, oye, no te pases, no le pongas sustancias nocivas, no lo abarates demasiado, nomás lo puedes vender en estos canales porque pues, puede ser nocivo para menores de edad o para cierto grupo poblacional, etcétera. Entonces, las agencias reguladoras son esta especie como de intermediario entre lo que necesita la ciudadanía y lo que la empresa está buscando optimizar, ¿no? Y esto se aboca a la seguridad y la sanidad de los productos, se aboca a cuidar la utilidad pública, el bienestar social, a garantizar condiciones de empleo, a cuidar la eficiencia de los mercados. Y esto lo pongo al final porque la eficiencia de los mercados es un componente que cada vez menos en este sistema político mexicano nos interesa un poquito menos. Pero ahí está. O sea, la bandera sigue siendo el libre mercado, ¿no? Y finalmente tenemos estas cámaras y asociaciones que representan a la colectividad de las empresas y que son puntos de contraposición o puntos o elementos de confrontamiento, de liberación de ideas con el gobierno, ¿sí? Estos lo que buscan son motores e inhibidores de inversión, ya sea técnica o política, tienen una perspectiva un poco más macro, ¿no? Como representan a varias industrias, a varias empresas, tienen esta visión de la colectividad, de cuáles son las afectaciones que hay realmente para todos los agentes económicos involucrados, ¿no? Y lo que buscamos aquí son estos espacios de incidencia en los que todos estos involucrados tienen una interacción, ¿no? Lo que buscamos es aprovechar esos espacios donde todos estos elementos se tienen que congregar para escucharse unos a otros, ¿sí? Y estos tienen pues estos espacios tienen una formación de décadas, ¿no? Y se han institucionalizado y se han diseñado herramientas para hacerlos más simples, más accesibles, más transparentes. Entonces aquí el propósito es identificarlos y ver cómo los aprovechamos. Entonces, ahora sí, esto tiene que ver con lo que nos preguntábamos hace rato. ¿Por qué es importante una buena regulación? Y lo que nos dice la CIRAC es que cuando no se regula de manera responsable, vamos a terminar en el peor de los mundos. Va a haber una falla de mercado que no ha sido resuelta y además vamos a tener un nuevo problema emanado de la inadecuada regulación. ¿Qué es lo que decíamos? Si sobreregulamos, lo que vamos a hacer es ponerle un freno a la actividad económica. Es decir, si yo estoy poniendo reglas y reglas y reglas y procesos y requisitos, por un lado a lo mejor estoy garantizando la seguridad del producto, pero por otro lado estoy haciendo que cada vez sea más difícil producir el producto. Y entonces si no lo puedo producir, no lo puedo poner en el mercado. ¿Y cuál va a ser la última consecuencia? No va a haber producto. Y entonces vamos a estar en el peor de los mundos, porque ya ni siquiera va a constar sobre la calidad de lo que hay en el mercado, sino del abastecimiento propio del mercado. Entonces, por eso es muy importante regular en esta especie de equilibrio. Y les hablaba yo de estos dos tipos de errores, del dilema del regulador, y de estos dos tipos de errores que se buscan evitar, ¿no? El error tipo 1, que es fallar en regular, es decir, subregular o no regular, que es no estoy haciendo nada cuando se requiere hacer algo, ¿sí? Imaginemos que, por ejemplo, por un minuto, no hubiera absolutamente ninguna restricción en la elaboración de productos, de alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? ¿Qué pasaría con la industria alimentaria? Pues empezaría a meterles azúcares, empezaría a meterle aditivos, empezaría a meterle conservadores que quizá hagan que todo sepa más dulce, que todo sepa más rico, que todo sea más adictivo, pero menos seguro, ¿sí? Con tal de vender más. Entonces, sí se necesita la regulación, sí necesitas ponerle un freno a la industria para que lo que meta al mercado no sea nocivo,
¿sí? Ya sea porque es barato y de mala calidad o porque genera algún tipo de dependencia, pero sí necesita restringir la operación de los agentes económicos. Pero por el otro Profesor, lado, sí, Ruth. un tema que considero relevante para las políticas públicas es el Ujú. fortalecimiento de la regulación de cosméticos importados. Tengo entendido que en China están poniendo sí, sustancias químicas nocivas, entonces está dañando la piel de las mujeres. Entonces lo que hicimos en Relaciones Exteriores, hay una dirección de China que no, que en el despacho aduanero revisara que no sean nocivos, porque sí hubo dos casos que hicieron en el Profeco, que hubo dos mujeres que sí dañaron en la piel, entonces tuvieron que regresar los cosméticos y perdieron millones de dólares. Sí, definitivamente, o sea, de pues casos como estos hay un montón, ¿no? Definitivamente, o sea, lo que se trata de evitar justamente, pues es que los productos sean inseguros, ¿no? Por eso digo, sí hay necesidad de que un ente regulador funja como árbitro, ¿no? Limite la operación de las empresas en aras de garantizar la seguridad o la sanidad de los productos que se ponen a disposición del público. Eh, si no, pues nos arriesgaríamos a que todos los productos pues, pudieran ser nocivos o tóxicos, a lo mejor más baratos, pero sí que nos afecten a nuestra salud. Entonces, por eso es importante tener esta serie de regulaciones y también es importante, como les decía, el tema del enforcement. O sea, porque de nada sirve que yo ponga un criterio técnico de calidad e inocuidad si no va a haber alguien que se dedique a cuidar que ese criterio técnico se vigile y se respete, ¿no? Y muchas veces lo que en el sistema regulatorio detectábamos no era que fuera una falla en el diseño de la regulación, sino que se trataba de una falla en la aplicación de la regulación. Entonces, también como cabilderos, una de las cuestiones que tendríamos que preguntarnos es, y lo vamos a ver dentro de los componentes del análisis de impacto regulatorio, es ¿qué existe ya hoy en día vigente que no es suficiente para atender el problema público del que estoy hablando? Y si no es suficiente, ¿qué es lo que le falta o por qué no es suficiente? A veces se va a tratar de una necesidad de robustecer la regulación, pero a veces va a ser evidente que lo que falta es un órgano de vigilancia. Entonces, muchas ocasiones, uno de los argumentos que se pueden esgrimir o que valdría la pena revisar y que es una parte importante del análisis de impacto regulatorio que vamos a ver, es cómo está el statu quo ahorita, y por qué el statu quo no está funcionando, ¿sí? Si la respuesta es, pues porque la autoridad no está cumpliendo sus funciones o sus atribuciones de vigilancia, bueno, pues antes de modificar la norma, vigila que se cumpla la que ya tienes vigente, ¿no? Entonces, estos todos son elementos que vamos a ver un poquito más a detalle con posterioridad, pero que sí nos van delineando a lo mejor un poquito las estrategias que todos ustedes pudieran estar pensando para los casos que están analizando. Es decir, primero, ¿se trata de un problema público? Todos los que pusimos son problemas públicos, ¿para qué les voy a mentir? O sea, todos son problemas públicos. Pero, segundo, ¿está debidamente vigilado? Hay un seguimiento puntual de la observancia de la norma o no? ¿No? Entonces, eh, muy buena tu aportación, Ruth, y efectivamente yo coincido contigo. O sea, la regulación es necesaria, igual que la parte de la vigilancia sobre su cumplimiento, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, pues el objetivo del regulador, pues es minimizar ambos riesgos, es tratar de equilibrar lo más posible estos dos tipos de incertidumbre y tratar de emitir una regulación que permita al mercado operar de la manera más eficiente posible, pero que también garantice en la mayor medida posible la calidad de los productos o servicios que están siendo puestos a disposición de las personas en el mercado.
Entonces, con esta perspectiva surge a principios de, bueno, a principios de la década de los 90, esta, esta, este paradigma o esta concepción del principio precautorio, ¿no? De hecho, este principio precautorio es un tanto más conservador, dice, eh, se enuncia por primera vez en una conferencia de las Naciones Unidas que tiene que ver con el medio ambiente, porque es la materia un tanto más susceptible. Es conocida como la Declaración de Río y dice, con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? No me importa si conozco o no conozco cuál va a ser el destino de los recursos o de la regulación que estoy imponiendo. Lo que me interesa es proteger el medio ambiente. Entonces, no me importa si la medida es si la disposición normativa, si la obligación es es inmensa o no. Me interesa proteger. ¿Sí? Este principio precautorio de alguna forma moldea el quehacer público de muchas agencias y muchas autoridades tienen más este estilo conservador de cuidado que el asumir el costo, el internalizar el costo de un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en temas de seguridad, en temas de derechos humanos, en temas de, por ejemplo, narcotráfico, cuestiones de crimen organizado, pues las agencias reguladoras deberían ser lo más estrictas posible, ¿no? Para tratar de evitar a toda costa la materialización de el escenario opuesto, que sería un escenario donde la delincuencia, pues, permee en todo y opere en todo, ¿no? Este principio, pues, más o menos define, moldea justamente, pues, este tipo de comportamientos. Hay una serie de derivaciones o una serie de consideraciones respecto a la salud humana que se decantan con la misma perspectiva, ¿no? Es decir, hablábamos del medio ambiente, que fue donde surge, pero también se considera que cuando hay un daño, una amenaza en contra de la salud humana, pues estas medidas tienen que tomarse, aun si no hay un marco de referencia robusto que permita tomar una definición respecto a cómo abordar el problema público. Sí, pero conforme la información va creciendo, pues tienes mayores elementos para contravenirlo. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que el principio precautorio... Perdón, profesor. Sí. Fíjese que yo quería dar un ejemplo Ajá. sobre este principio precautorio que usted nos acaba de compartir. Sí, María. No sé, creo que sí es sobre este tema y justamente es por una regulación de carácter medioambiental que existe aquí en México y que, bueno, a mí me afecta porque yo vivo en un lugar donde hay muchos árboles y árboles que ya han crecido muchísimo. Concretamente, bueno, aquí tengo 2 palmeras enormes que hemos estado tratando pues de retirar porque además están en la vía pública, o sea, están en la parte de la banqueta. Y estas 2 palmeras pues forman parte de la banqueta y que pues no las podemos retirar nosotros porque el fraccionador pues es quien tiene que tomar cartas en el asunto y cuando nos acercamos al ayuntamiento, al municipio, nos dice que bueno, nos ponen una serie de obstáculos para poderlas retirar precisamente en aras de proteger el medio ambiente. Y algo que impacta con esto que nos acaba de decir del principio precautorio con el tema económico es que ya estamos, digamos, llegando al final para tratar de retirarlas porque le pueden caer a cualquier persona que pasa y nos da miedo, de hecho, a una camioneta de aquí de mi papá. En una ocasión se cayó una palma y prácticamente le abolló todo su techo. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Que cuando pase a alguien, digo, Dios no lo permita, pero que le pase algo, ¿no? Que eso es lo que estamos invocando. Pero aquí el punto es que ya en la parte final, ya para que nos permitan retirarlas,
nos están diciendo que el monto de los derechos van a ir en función de la altura de la palmera. Entonces, verdaderamente es una cantidad impresionante el presupuesto que nos hicieron por retirarlas, porque son palmeras de más de 10 metros. Entonces, sí, aquí es donde justo encuadré este punto en el que, bueno, pues el tema económico ya no importa, el chiste es proteger al medio ambiente, que es digamos, la parte central del argumento que nos dan para, pues, saben del peligro que existe, pero para impedir que se tome la decisión de retirarla, porque incluso llamamos podadores y nos preocupa mucho que haya un accidente con ellos, ¿no? Pero bueno, pues sí, el tema económico me queda claro que pues es preponderante en este caso. Bueno, digamos, la parte por la que ya no importa el tema económico, sino el medio ambiente. Sí, mira, ahí Guadalupe, la verdad es que en mi humilde e inexperta opinión, yo considero que muchas agencias reguladoras adoptan una bandera precautoria ante causas que popularmente son muy defendibles. Es decir, es difícil que alguien se ponga en contra del medio ambiente. Es muy complicado que alguien diga tumbemos árboles. O sea, a la mayoría de la población lo que le va a traer es un funcionario público preocupado por el medio ambiente. Y entonces la renta política de mi postura de no quites las palmeras es más rentable que la postura de quitemos las palmeras o analicemos cuál es el riesgo, el beneficio de quitar la palmera. Ahorita lo vamos a ver. La contraposición al principio precautorio es un análisis de regulación basada en riesgos, que es donde yo analizo cuál es la aportación en términos de beneficio del bien que estoy regulando, o sea, de la regulación que estoy promoviendo, contra el costo que va a tener esa misma regulación. Sí, entonces, en este caso en específico en el que tú me hablas de la palmera, el costo social de tener la palmera ahí pudiera ser el peligro que pueden enfrentarse al que la palmera se caiga, ¿sí? Y esto tendría que ser calculado con una probabilidad, es decir, hay una probabilidad del 10% de que esta palmera caiga sobre una infraestructura y el daño que ocasione pudiera ser de 10 millones de pesos. Entonces, el daño potencial es de solamente 1 millón de pesos. Contra el costo, ¿cuánto me cuesta retirarlas de ahí, transportarlas en un camión de 3 toneladas y plantarlas a pie del bosque, a pie de lo que quieras, ¿no? Ah, bueno, esa diferencia es lo que debería moldear mi decisión de si muevo o no muevo las palmeras, ¿sí? Pero nadie hace ese análisis. Entonces, ¿cuál es la decisión que voy a tomar? La que sea más popular, ¿no? Voy a abanderarme con el tema de aquí, bienvenidos los derechos ambientales y que se frieguen todos los demás. ¿Sí? Y yo les platico esto del principio precautorio y del análisis basado en riesgos, porque entre agencias reguladoras, ustedes van a encontrar algunas que tienden mucho a seguir el principio precautorio y van a encontrar algunas que sigan mucho el enfoque de análisis basado en riesgos, ¿sí? Dependiendo mucho del sector. Hay sectores estratégicos como el del sector telecomunicaciones, el sector energético, en el que las decisiones se toman de manera más técnica. ¿Por qué? Pues porque la información económica, la información de los mercados, de los productos está más a disposición, ¿sí? Que en temas quizá un poco más sociales, donde la información es un poquito más sesgada, donde es un poco más cualitativa, donde todo es un poquito más de intuición, ¿sí? Entonces, es importante que cuando ustedes estén planteando una estrategia de acercamiento y de cabildeo para con una regulación, tengan en cuenta contra quién me estoy enfrentando. Es una agencia reguladora que por cuestiones de su naturaleza y de su campo, tiene una visión precautoria sobre la regulación o tiene una visión basada en riesgos, ¿sí? Porque si tiene una visión precautoria, entonces lo que yo tengo que buscar es una de estas banderas sociales de, mira, te conviene agarrar esta bandera y ondearla arriba en el mirador donde todos te vean para que ganes una renta política, ¿sí? Si es una agencia dedicada al análisis de riesgos, entonces tendrías que encontrar un argumento técnico, económico, con el cual tú le puedas convencer, mira, si tú haces esto, el beneficio social que vas a obtener va a ser más grande que el costo y los vas a convencer. Entonces,
en las propuestas que ustedes están agarrando, cabe preguntarse, ¿es un problema público? Sí o no. ¿Se trata de un problema de enforcement? Sí o no. Oye, ¿la agencia reguladora a la que me estoy enfrentando tiene una naturaleza precautoria o tiene una naturaleza de análisis basada en riesgos? Y entonces, por eso es importante todos estos componentes, aunque parezca que no, ¿sí? Pero efectivamente, digo, depende del sector, podemos encontrar uno u otro de estos tipos y uno de estos u otros errores en la confección de la regulación. Y con esto, digo, ya me excedí Oye, un poquito. perdón, Sí, ahí en el adelante, caso de Daniel. Lupita, ¿no le Ujú. podría servir una compensación? Es decir, quito la palmera y te pongo tres nuevas palmeritas en un parque que tú me digas y, ¿no? Com- Digo, com- completamente de acuerdo, Daniel. De hecho, hay, bueno, ahorita, cuando tú haces un desarrollo, un fraccionamiento, hay unas cosas que se llaman manifestaciones de impacto ambiental, que ujú. justamente son eso. Es decir, vas y ves el predio donde vas a poner 2,000 casas, ves cuántos árboles hay, cuánto miden de alto, cuánto miden de ancho, y en función de eso estableces una cuota. Dices, pues por cada árbol que mida más de 15 pulgadas, tú me vas a tener que pagar 15,000 pesos. Por cada árbol que mida de 5 a 10 vas a pagarme 5,000, y por cada árbol que mida menos de 7 me vas a pagar 3,500. ¿Qué pasa con eso? Se supone que el gobierno agarra los recursos, los mete a un vivero donde le generan árboles, agarra los árboles y los va y los planta en otro lugar. Eso es la compensación ambiental. Y surge pues, del análisis basado en riesgos, ¿no? Pues el riesgo de que yo tumbe la palmera aquí, pues lo puedo compensar con el beneficio de ponerla una palmera allá, ¿no? Y sí, o sea, digo, pues Profesor, hay muchos ejemplos. Sí, Ruth. por ejemplo, hablando de las palmeras, en donde yo vivo, es un departamento, edificio, hay 2 árboles. Hace el año pasado, el segundo árbol, hubo un diluvio muy fuerte y Ujú. entonces se cae el árbol, o sea, se inclinó contra el otro edificio. Imagínate, no me acuerdo cuántos metros son de altura, pero sí llegó hasta al otro edificio y y tuvimos que hablar a la alcaldía, le tuvimos que hablar a la alcaldía para que viniera porque estaba un coche encima también, pero no le pasó nada al coche. Entonces es uno de los riesgos que usted menciona. Sí es cierto, hay que ver en dónde poner el árbol exactamente, porque si crece, por ejemplo, en el caso de, de diluvio o cualquier naturaleza que vaya a pasar, puede suceder ese tipo de accidente. Sí, totalmente. Digo, ya nos estamos metiendo en regulaciones de índole municipal. Ya estamos hablando de programas de desarrollo urbano, estamos hablando de criterios de urbanización, en los cuales la verdad es que no soy experto, ¿no? Hay directrices que sí te marcan dónde tienes que sembrar los árboles, de qué tipo de árboles tendrían que ser, cuáles son las características de esos árboles. No las conozco, pero se supondría eh, que esos lineamientos, que esas directrices también tendrían que pasar por el tamiz de la mejora regulatoria. Una de las cosas que vamos a ver es que la política de mejora regulatoria tiene estos mandatos como federales, que son los que nos involucran a todos ahorita, por la materia en la que estamos hablando, pero tiene disposiciones que mandatan que todos esos se decanten también en los órdenes subnacionales, es decir, el Estado tiene que adoptar políticas de mejoramiento regulatorio, y los municipios también. Entonces, en principio, los planes de desarrollo urbano, las directrices de construcción, todos estos ordenamientos medioambientales, también tendrían que tener una especie de símil de vigilancia sobre el proceso de emisión de los lineamientos. ¿Sí? En el caso de Nuevo León, por ejemplo, tenemos la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, que está anidada en la Secretaría de Economía y que revisa todos los ordenamientos del Estado. Los municipios, en principio, tendrían que tener un convenio de colaboración con esta comisión para que pudiera atender sus asuntos.
Y si no lo tienen, los municipios tendrían la obligación de tener una comisión de mejora regulatoria que revisara todo, ¿sí? Las decisiones en los municipios se toman de manera distinta porque hay un cabildo donde se toman las decisiones y el cabildo es más una especie como de parlamento que de mesa técnica, ¿no? Y en ese aspecto, yo debo decir que una de las grandes debilidades y áreas de oportunidad de la política de mejora regulatoria es justamente la incidencia en los órdenes subnacionales de menor nivel, y no me refiero de menor nivel a que sean los más deplorables, sino los más inmediatos a la ciudad, que es el municipio, ¿sí? Eh, los, es tan disperso, tenemos una cantidad tan grande de municipios y algunos municipios tan pequeños que es difícil focalizar recursos a la revisión de la aplicación de una ley en el orden municipal, ¿sí? Entonces, por esa razón es que el, el, el orden federal pierde mucha visión sobre estos mecanismos. Anteriormente se contaba con una instancia colegiada perteneciente a la iniciativa privada que se llamaba el Consejo Consultivo Nacional. No, no te creas. El Consejo Nacional era un Consejo Nacional. Les debo el nombre, ahorita se me fue el nombre. Pero este Consejo Nacional tenía un observatorio ciudadano que estaba compuesto por las grandes empresas, por las grandes cámaras del país. Estaba aquí el Consejo Coordinador Empresarial, estaba aquí la Coparmex, estaba aquí la CAINTRA, y lo que veían era cómo es que a nivel subnacional la política de mejora regulatoria se estaba desdoblando. Y hacía un indicador en el que decía, en el estado de Oaxaca, hay un avance del 5%, del 10%, del 35% respecto a las herramientas de la política de mejora regulatoria a nivel municipal, ¿sí? Y esta evaluación la hacía de manera periódica cada 2 o 3 años, ¿sí? De manera que nosotros en la federación podíamos ir viendo dónde ajustar la pinza, dónde meter un poquito más de presión para que la política se desenvolviera. Pero estos mecanismos fueron desactivados en el 2018 y ya definitivamente fueron desaparecidos con la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos. Entonces, esas instancias ya no existen. Hay otros componentes de información de donde podemos obtener algunos datos, que son encuestas nacionales como la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental, la ENCRIGE, y hay otra que no me acuerdo, que tienen que ver con la aplicación de la regulación. Pero como tal, la desagregación a nivel municipal, y ustedes lo han visto en los censos, en las encuestas, es un tanto complicado, ¿no? Porque requieres ahí extrapolaciones estadísticas que no cualquiera entiende. Entonces es difícil monitorear, ¿no? Y por esa razón, justamente cuando hablamos de ordenamientos municipales, se pierde o se diluye un poquito tanto la responsabilidad como la visión para supervisar. José, vi que tenías un comentario y luego ya quisiste quitarlo. No sé si todavía quieras tocarlo o no. No, se me hace que ya quedó un poquito atrás. Habían hecho los comentarios de las regulaciones en cuanto a tema medioambiental, y pues yo sé que aquí usted conoce el caso del tema por ejemplo, pues las palmeras aquí son me acordé que aquí en Nuevo León, pues las palmeras son una especie invasora que al final de cuentas terminan ocupando más recursos en cuanto a la movilización de líquido, el agua para los riegos y demás. Y el caso del río Santa Catarina, que por ejemplo ahí es donde yo haría el apuntalamiento, ¿no? Ahorita, ¿qué regulaciones tenemos para ese tema? Porque seguimos ahorita con el miedo. Para los que no conozcan Monterrey, a la ciudad lo divide un río que usualmente está vacío, corre muy poca agua y está ahorita muy lleno de vegetación, de árboles muy grandes. Y el temor es que con el siguiente huracán se vayan a desprender la mayor parte de esta vegetación, se vaya a taponar y vaya a crear una inundación en la ciudad que posiblemente no hemos visto desde el huracán Alex, ¿no? No hemos visto realmente movimiento ahí desde hace que como 3 años, 4 años, más o Más o menos. menos, sí, con las lluvias del 22. No hemos Hace, visto ajá. más tema, y me tocó cuando estaba en la facultad hacer exactamente pues un peloteo con los profesores que teníamos ahí,
y pues se planteó la posibilidad exactamente de una legislación que obligara al gobierno del estado a tener una sinergia con los municipios para hacer estudios, dependiendo de la zona del río donde estuvieran, o bueno, los municipios por los que pasara el río Santa Catarina, ir a hacer el estudio de la vegetación que había, cuáles árboles eran nativos, que tienen buena resistencia al clima local y, pues, ¿sabes qué? Estos que todavía están de buen tamaño, que no nos cuesta tanto, o sea, costaría lo mismo traer un árbol ya de algún vivero que estuviera de esas dimensiones, pues lo tomas, cuesta dinero, lo trasladas y dónde lo vas a poner para evitar o sea, continuar la arborización sin destruir este pedazo y lo demás, pues ya te encargas de deshiervar todo el río para evitar otro problema, ¿no? Algo integral. Y según yo, no ha habido más regulaciones ni nadie que esté observando ahí el tema, hasta donde yo tengo entendido. No, no, ahí el tema pues que es a lo mejor lo que decía yo hace rato, ¿no? Gobierno, y no es exclusivo de Nuevo León, todos los gobiernos funcionamos apagando incendios. O sea, nos preocupa el día a día, cuál es el problema inmediato que tenemos que resolver y poco queda para la planeación a futuro. Entonces, aunque son componentes importantes, el día a día te rebasa y es difícil poder hacer una acción integral de planeación con vista de largo plazo, ¿no? El gobierno Entonces, mexicano es ya, totalmente es correctivo, no preventivo. no Siempre ha preventivo, funcionado exactamente. desde siempre. Así es. Entonces, bueno, ya para concluir un poquito antes del receso, nada más me gustaría decirles cuáles son estas características, bueno, qué caracteriza el principio precautorio, ¿no? Hay una fuerte aversión por las pérdidas, es decir, los bienes que se están tutelando o lo que se está cuidando tiene un alto valor emocional o hay una percepción de que el valor de esos bienes es superior. Estamos hablando de la vida humana, estamos hablando del medio ambiente, estamos hablando de los recursos naturales, ¿no? Y por tanto hay un miedo a perderlo, ¿sí? Hay una creencia de que la naturaleza es benevolente y que los riesgos devienen de lo que hace el hombre, de nuestro desarrollo tecnológico. Y es decir, todo lo que es natural es bueno, todo lo que hace el hombre es malo y porque contraviene o porque afecta al medio ambiente. ¿Sí? Hay una visión basada principalmente en la experiencia, que es este sentimiento de, pues yo creo, yo he visto, yo considero que es el que moldea el quehacer regulatorio. No hay realmente una observación puntual de cuál es la probabilidad de que se materialicen los riesgos. Esto que les decía yo de que si la palmera está ahí, hay un 10-5% de probabilidades de que se caiga, pues, nadie lo mide. No hay una sola medida que te diga cuál es esa probabilidad, ¿no? Y en función de eso, pues es imposible calcular algunos costos. Y hay una inobservancia del riesgo sistémico que implica la regulación, es decir, no sabemos cuál es la magnitud del acervo regulatorio, desconocemos lo que tenemos en el baúl, desconocemos cuáles van a ser las implicaciones transversales de la implementación de lo que queremos o pensamos que va a pasar. ¿A qué me refiero? Cuando, cuando al Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios dice adiós con el tabaco, no se le ocurrió pensar que a los establecimientos comerciales, a los restaurantes, iban a tener una pérdida económica por una reducción en sus ventas, o a lo mejor tenían que incurrir en gastos para poner una separación física, ¿no? O para habilitar una terraza, a eso me refiero, a que no medimos cuáles son los riesgos de todo el entramado regulatorio que tenemos. Fiscalmente no lo medimos, ¿sí? No sabemos si una disposición va a generar una mayor recaudación o una menor recaudación. Entonces, por eso es un esquema muy, muy sesgado, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues yo les diría que las deficiencias del principio precautorio es que no toma en cuenta los costos de oportunidad, es decir, no valora qué es lo que se está perdiendo con la medida, no toma en cuenta cuáles van a ser los beneficios potenciales de la implementación de un instrumento, es solamente una cuestión más intuitiva y dificulta el problema de establecer las prioridades. Es decir, ¿es más importante atender las palmeras o es más importante arborizar una zona naturalmente, una zona de protección, una zona natural protegida? ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante?
Y si no tengo yo evidencia para sustentar que la habilitación de un área natural protegida es más importante que las palmeras, pues seguramente le voy a estar destinando esfuerzos a las cosas que menos crédito me dan. Entonces, bueno, aquí nos vamos a quedar ahorita. Regresamos en media hora, sería las 11:35, y le damos ya con la parte de la regulación basada en riesgos para empezar a ver un poquito ya sobre el esquema regulatorio mexicano. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, nos vemos ahorita a las 11.